Hola, hola, soy Karina Ayala, terapeuta holística, y este es tu podcast Sanar el Alma, un espacio creado para brindarte herramientas para que tú mismo te sanes por medio de hacer conciencia y tomando autoridad de tu realidad, para que tus acciones coherentes te lleven a tu verdadera esencia y al equilibrio del ser. Hola, hola, bendecido presente. El día de hoy hablaremos sobre cómo se originan las enfermedades por las emociones. Este concepto se llama biodescodificación. La biodescodificación se basa en encontrar el significado emocional que generó el conflicto. Esto está basado en sus inicios en la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, el cual era un especialista en tratar el cáncer. Pasó que murió su hijo y a él y a su esposa le dio cáncer. Él empezó a ver que la muerte de su hijo detonó el problema en él y en su esposa. Esta hipótesis la llevó a sus pacientes y vio que había una relación en eventos traumáticos que detonaban los síntomas y creó una metodología que les explicaré. Claro que él usa otros términos, pero básicamente son estos 5 pasos. La primera etapa es la normalidad. La persona está en calma, en equilibrio. La segunda es cuando sucede el conflicto, el estrés, el trauma, la situación complicada que tiene. Para que sea un trauma tiene que tener las siguientes cualidades: vivir en soledad, una situación inesperada y sin solución aparente en ese momento. El paso 3 es, como tú no lo solucionas, el cuerpo lo soluciona por ti, por medio de la enfermedad. Luego viene el paso 4, haces conciencia de lo que está tratando de reparar la enfermedad, y si le escuchas, viene el paso 5, que es sanar. Para comprender mejor estas fases o etapas, pongamos un ejemplo. Un niño pequeño está súper bien, pero cuando crece, su papá empieza a maltratarlo. Entonces, en el paso 1, el niño está en un estado de calma, de equilibrio. No le pasa nada, está bien. En el paso 2 o en la fase 2, cuando crece, papá empieza a maltratarlo. Entonces, el maltrato que recibe empieza a estresarlo, porque empieza a tener miedo porque papá va a lastimarlo. El paso 3 es, como el niño tiene que tolerar esa situación porque es pequeño, no se puede ir de la casa, entonces sufre, y como no lo puede resolver, el cuerpo lo resuelve por él y le da un problema en los huesos. El cuerpo dice, te voy a hacer más frágil y vulnerable para que papá te tenga lástima y así no te golpee. En el paso 4 o en la fase 4, el niño, supongamos que crece, va a terapia y su papá también, hacen conciencia de lo que quiere decirle la enfermedad y recibe el mensaje. La enfermedad o el cuerpo torpemente intenta reparar el daño con esta situación en los huesos vulnerable, y los papás y el niño lo entienden. Luego viene la fase 5, que ya es la fase donde sanas, donde reparas. Entonces el papá, al darse cuenta de esto, deja de ser alcohólico, por ejemplo, se rehabilita y deja de maltratar al hijo. Y el cuerpo dice, esta situación de peligro se ha ido, la dinámica ha cambiado. Y el cuerpo entonces dice, ya me puedo relajar, ya no tengo por qué estar aquí, por qué hacerlo frágil. Y el niño sana. Entonces la enfermedad es una respuesta de adaptación para vivir. Y esto es muy importante. Quiere decir que cada vez que no podemos superar un trauma, nuestro cuerpo cambia para poder superarlo por nosotros, superar el conflicto. A esto se le llama sentido biológico de la enfermedad, que básicamente es la forma inconsciente en que nuestro cuerpo se comunica para sanar. Es decir, el cuerpo quiere dar un mensaje que debes escuchar para tomar acción. Aquí te voy a recomendar el episodio El lenguaje de la enfermedad, por si gustas profundizar en esta parte. Entonces, para entender el sentido biológico, vamos a poner un ejemplo con la gastritis. El ácido de nuestro estómago sirve para devorar los alimentos. Si hay una comida difícil de devorar, el ácido aumenta. ¿Qué pasa si lo que me enferma no está en mi estómago, sino que está en mi medio ambiente? Por ejemplo, alguna persona que me irrita y que no trago. El cuerpo va a aumentar el ácido, pero no va a devorar nada adentro. Entonces el ácido se queda por más tiempo. Esto significa, simbólicamente, no poder digerir lo que está pasando. Entonces el sentido biológico es que está intentando digerir algo que no puede aceptar. Para decodificar algo que te pasa, siempre debes irte a la funcionalidad del órgano. ¿Qué función tiene? Para encontrar el conflicto. Es decir, qué parte de tu cuerpo está funcionando mal
y cómo se relaciona simbólicamente al trauma. Y te preguntarás, ¿y por qué pasa en cierta parte del cuerpo? ¿Cómo es que se elige? Bueno, aquí tiene que ver con las 4 capas embrionarias, llamadas endodermo, mesodermo interno, mesodermo externo y ectodermo. Esto suena muy científico, pero es sencillo, se los voy a explicar. Cada una de estas etapas tiene una función. El endodermo es supervivencia, tiene que ver con las funciones más básicas y arcaicas del ser humano, que son respirar, alimentarse y reproducirse. Por tanto, los órganos que se van a enfermar si tienes un conflicto de supervivencia, que es miedo a morir o no poder sobrevivir, serán los pulmones, estómago y aparato reproductor. Hablando de la capa mesodérmica interna, esta tiene que ver con la protección. Cuando te sientas vulnerable y desprotegido, los conflictos se reflejarán en músculos, huesos y piel, porque la función de estos es el de protegernos. Después viene la capa mesodérmica exterior. Es la función del valor, el valor propio, el amor propio. O sea, cuando tengas conflictos en los que sientas que no vales, problemas con tu territorio, de invasión, de no tener un lugar en el mundo, o sentir que no me dirijo hacia ningún lado, entonces será también en músculos, huesos y dermis, pero esto será externo. Por ejemplo, si papá nos rechazó, entonces yo no valgo y se puede tener un problema en las piernas diciendo no puedo caminar porque no está mi papá, por dar un ejemplo. Y por último viene la capa ectodérmica, que son las altas capacidades. Esto tiene que ver con la autorrealización. Para los que conocen un poco de la pirámide de Maslow, estas 4 capas tienen que ver con esa pirámide. Aquí en el ectodermo, con la autorrealización, viene si tienes algún conflicto en sentir que no tienes éxito profesional o cuestiones sociales o de relaciones de pareja. Si hay conflictos de este tipo, se te manifestarán en la epidermis, pelo, uñas, ojos y sistema nervioso. Quise en este episodio hacerlo un poco más técnico para que vieran el origen y la lógica que tiene el cuerpo para comunicarse. Esto lo inició el Dr. Hammer con la nueva medicina germánica. Luego hubo precursores como Christian Fleche, que le llama biodescodificación, o Enric Corbera, que lo llama bioneuroemoción, y le agrega la perspectiva desde un curso de milagros para los que conocen el libro. Algunos otros autores lo llaman biodesprogramación. El término que sea, ya sea biodesprogramación, bioneuroemoción o biodescodificación, el tema es el mismo. Todos tienen la perspectiva de la emoción detenida, cómo afecta el cuerpo, cómo se somatiza. Entonces, independientemente del nombre y lo técnico, que todo esto suene, lo relevante es que todo llega con una primera emoción, una emoción desagradable, algo que te quita el equilibrio, tu estado de calma, como es la tristeza, el miedo, la rabia, soledad, culpa, vergüenza, etcétera, ¿no? Por eso siempre les estoy hablando de lo importante que es aprender a sentir las emociones y escucharlas, porque si tú lo detectas desde esta fase primaria de desagrado, puedes desde aquí parar en seco el conflicto y atender la emoción, porque me siento así, cómo esto me hace sentir, qué me hace sentir esta persona, por qué contesto yo de esta manera. Son algunas preguntas que puedes hacerte. Ya les haré un episodio de cómo atender las emociones, pero básicamente todo parte de aquí. Y luego viene el hermanito o los hermanitos mayores de las emociones, que son la depresión y la ansiedad, que básicamente al no escuchar las emociones primarias y seguir tolerando o generando situaciones desagradables, sostienes el evento doloroso en vez de enfrentarlo y la carga emocional aumenta. El cuerpo de alguna manera tiene que sacar el estrés y es cuando llega la enfermedad por no atender estos eventos reiterativos o esta situación traumática difícil. Debemos entender que nada pasa por azar, todo tiene una causalidad, un para qué. Tú eres el arquitecto de tu destino, tú atraes la enfermedad, las personas y las situaciones agobiantes para evolucionar. La ciencia de la epigenética explica que tenemos ciertas reacciones emocionales frente a ciertos acontecimientos. Aquello que te atrae y aquello que rechazas tiene que ver con la información que has heredado de tus ancestros. Y como dice Carl Jung, del inconsciente familiar y también del inconsciente colectivo. Sin embargo, la biodescodificación te enseña que debes hacerte 100% responsable de tu enfermedad y que eres dueño de tus reacciones emocionales. Por lo tanto,
al tú controlar tus emociones, tú eres dueño de tu enfermedad. Hay que aprender a gestionar las emociones y sobre todo a comprenderlas, a escucharlas. Porque cuando comprendes, perdonas. Primero te perdonas a ti por causarte esta enfermedad, perdonarte por lo que estás haciendo y luego perdonas a los demás por lo que permites que te hagan. Esto hace que llegues a la comprensión y comprender es decodificar para salirnos del victimismo y la culpabilidad. El ego siempre busca culpables, pero si tú haces la reflexión, ¿para qué vivo yo esa experiencia? Y cuando ya lo comprendes hasta lo agradeces. Y eso te hace más fuerte, sabio e inteligente emocionalmente hablando. Hay una frase que dice Enrique Corbera que me gustó. Desgraciado es el hombre a quien la adversidad no la ha visitado, porque no tendrá la oportunidad de sacar sus capacidades interiores. Esto nos dice que es una oportunidad para cambiar, para mejorar como seres humanos. Y bueno, entender que decodificar es comprender. Cuando se repite una cierta situación, una cierta información, tiene que ver contigo y debes preguntarte qué tengo que aprender. Y cuando se hace esto, se pasa de sufrir a aprender. Y eso es lo que hacemos los terapeutas holísticos, ser como detectives por medio de las preguntas, ayudarte a comprender lo que te sucede y una vez que lo entiendes, debes cambiar tu realidad, porque sin cambio nada va a cambiar. Vienen en ocasiones personas a consulta, ven el conflicto, pero siguen en lo mismo. Y cuando vienen a sus siguientes sesiones, volvemos a ver el mismo punto, el mismo patrón, porque no se han hecho cambios. Por eso es que siempre los invito a hacerse responsables de su vida. Y como dijo Carl Jung, aquellos que no aprendan nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que se los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y aquí lo parafrasearé y diré: lo que niegas te enferma y lo que aceptas te sana. Entonces es importante aprender a decodificar, a comprender, a tomar conciencia del mensaje que el universo quiere darnos a través de la función que trae el órgano que se está enfermando. Puedes buscar en Google enfermedad, pones la enfermedad, espacio, biodescodificación y te dará alguna guía del sentido emocional que tiene dicha enfermedad. Pero ojo, como les he explicado, el lenguaje de la enfermedad es simbólico. Entonces no se enfrasquen en la definición literal. Siempre hay que discernir lo que encontramos y pasarlo por el filtro de nuestra conciencia. Es por ello que cada viernes estaré poniendo el sentido biológico de las enfermedades, para profundizar más en ellas, con algunos ejemplos, para que vayas viendo si la información te resuena y sobre todo que tomes acción para cambiar tu realidad. Te invito a que si estás pasando por alguna enfermedad, la busques y le pongas biodescodificación, para que vayas viendo la lógica. Como por ejemplo, si son problemas en los pies, es a dónde no quieres ir. Si es un problema en los ojos que no has querido ver, los oídos que no has querido escuchar. Diabetes, que es azúcar, es falta de amor. Las rodillas tienen que ver con el perdón. ¿A quién no puedes perdonar? La colitis es qué situación no puedes soltar. La vejiga son problemas con el territorio, te sientes invadido. Problemas con la menstruación son problemas de feminidad. Problemas con las manos son papá o energía masculina. Con los pies es mamá, es energía femenina. Pulmones son papá. Problemas con la comida es mamá. El lado derecho del cuerpo es papá o energía masculina. El lado izquierdo del cuerpo es mamá o energía femenina. Y bueno, ya ustedes irán investigando y juntos iremos aprendiendo paso a paso en el podcast el significado emocional de cada enfermedad. Esto lo haremos los días viernes. Y bueno, espero haberte ayudado a entender un poco más el significado de la enfermedad y sobre todo que puedas prevenirlo. Si esta información te ha sido de valor, te invito a que me dejes algún comentario, pregunta, sugerencia en el post de Instagram o puedes unirte al enlace del grupo de WhatsApp a la tribu Sanar el Alma. Con mucho gusto estaré contestando sus interrogantes. Y si esta información te está gustando, califica mi podcast con las estrellitas que consideres. Bendiciones. Únete a esta bella tribu, Sanar el Alma, en el enlace del grupo de WhatsApp al pie del podcast.
Te invito a seguirme en Facebook, Instagram y TikTok. Búscame como Karina Ayala, terapeuta holística. Bendiciones.